Listo. Bueno, este, les dejo, les preparo este documento y este video un poco con la idea de atender algunas dudas que me han estado enviando por correo sobre cómo trabajar con R, específicamente centrado en el Markdown de la actividad 2, que es manipulación de un data frame. Entonces, lo que voy a hacer en este video, intentando que sea corto, es trabajar, trabajar los comandos para manipular datos usando la librería DeepLayer. Espero que esto les ayude un poco a aclarar algunas dudas. Entonces, entonces voy a estar haciendo algunos comandos, recuerden, específicamente con la librería de DeepLayer. Bueno, lo primero es tener listo el idioma, cambiar el idioma, eso siempre es importante. Recuerden que está esta instrucción que se llama sys set locale, esa está presente en el Markdown. Este, entonces la pueden correr con control enter, y si no corre eso, si les arroja algún problema, en algún mensaje de error en la parte inferior en la consola, se encuentra otra instrucción que se llama syssetemp. Se abre paréntesis, se pone lang igual y entre comillas spam. Corren esa instrucción y esa es otra manera de cambiar el idioma. DeepLayer, recuerden que es un elemento más de otra librería más grande que se llama Tidyverse. Entonces, lo que tienen que hacer, el segundo paso, es instalar la librería con el comando library y Tidyverse. Seleccionan este comando y lo corren. El asunto es que tienen que instalar la librería, la tienen que instalar, y si se corre bien les aparece esto, que lo que les está diciendo es cuáles son los paquetes que se han instalado dentro de Tidyverse. Y el que necesitamos que se instale es este que se llama DeepLayer, porque con DeepLayer vamos a utilizar algunos comandos específicos. Por ejemplo, a estos me refiero. Al instalar la librería DeepLayer, vamos a poder utilizar algunos comandos específicos, y, pero especialmente también vamos a poder utilizar este símbolo de porcentaje mayor que porcentaje. Este en sí mismo se llama pipe o una pipa, pero es más bien como una tubería. Y la idea de esta tubería es que nos permite concatenar o vincular varios comandos a la vez. Por eso es importante también utilizar DeepLayer para que esto esté activado. Bueno, entonces ahora paso al Markdown. Este es el Markdown de la actividad 2, que se llama manipulación, exploración de un data frame. Recuerden, un data frame es una base de datos en formato de columnas y filas, donde las columnas son variables y las filas son personas o casos de estudio. Los comandos que vamos a ver, que vamos a ver con DeepLayer, son específicamente estos: filter, arrange, select, mutate, summarize, sample-n y rename. Hay otros, pero estos son los principales que vamos a utilizar ahorita. Entonces empiezo con el primero. Bueno, y regresando a la preparación de los datos, lo que se tiene que hacer es instalar los datos. Hay que cargarlos. En este caso, los datos que voy a cargar, este no es. Los datos que voy a cargar son los datos COVID con los que hemos venido trabajando. Entonces, una manera de hacerlo es escribir primero el nombre como objeto, datos COVID, el símbolo de asignación, y luego, si recuerdan, es un comando en formato CSV. Para eso hay una instrucción que se llama read.csv, abre paréntesis, y adentro escriben la ruta completa del archivo. Otra manera de hacerlo, una manera alternativa a la que les he venido mostrando, es dentro del comando read.csv hay que escribir file.choose, abren paréntesis vacío, y corren esa instrucción. Lo que va a ocurrir es que se va a abrir
un explorador de los archivos en su computadora. Lo único que tienen que hacer es navegar con su cursor dentro de sus archivos, ir al archivo donde saben que se encuentra descargada su base de datos, la seleccionan en formato CSV y le dan clic en abrir. Eso es todo lo que hay que hacer, y si esto se carga bien, entonces en la consola no les arroja ningún problema, ningún error. Y una vez que eso ocurra, también pueden observar en la ventana de la fuente si se encuentra su objeto que se llama datos COVID. Recuerden, así se llama porque ustedes escribieron ese nombre, este nombre, y para decirle que este es un objeto con valores, para eso utilizaron este símbolo de asignación. Bueno, entonces vamos a utilizar comandos de dplyr para manipular un data frame. Y esto es importante saber utilizar estos comandos para manipular data frame, porque partes de un data frame, porque muchas veces cuando trabajamos con bases de datos que uno no elaboró, sino que las importó de otro lado, entonces habrán algunas variables que sean importantes, pero que no estén arregladas o no estén de la manera en que nosotros las necesitamos. Por eso hay que empezar a manipularlas y a transformar las variables. Bueno, entonces empiezo con el primer comando, que es filter. El primer comando es filter, y filter sirve para filtrar los datos, para hacer una selección de los datos a partir, pero esto es importante que lo tengan en cuenta, hacer una selección de los datos a partir de las filas. Esto es, se selecciona a partir de las filas, y con esto se devuelve solamente las filas que son de nuestro interés, no toda la base de datos. Entonces, aquí se encuentra un comando que se llama, bueno, más bien, esto se llama COVID hombre. Aquí lo que está ocurriendo con este ejemplo de filter es que se crea un nuevo data frame que se llama COVID-hombre, el cual va a estar así, al cual se le van a asignar o va a estar contenido por, ojo, primero, lo que se refiere es, se pone el nombre del data frame para decirle al sistema, bueno, este objeto que se va a crear y que quiero que le des los datos, este objeto que está a la izquierda y que se va a llamar dat-covid-hombre, quiero que le des estos datos que están a la derecha de este símbolo de asignación. Y la manera en que se lee es, primero toma el data frame que se llama datos COVID. Una vez que lo tomes, entonces usamos un pipe, y el pipe se lee como la palabra then en inglés, o entonces. O otra manera es, después toma esta base de datos y después aplica lo siguiente, o después haz lo siguiente, filtra los datos. Filtra los datos a partir de, abrimos paréntesis, a partir de una variable, y de esta variable lo que decimos es, de esta variable devuélveme los valores. Por eso tiene dos símbolos de igual, los valores que tienen el valor exactamente igual, así se lee el doble símbolo de igual, aquellos casos donde la variable sexo sean exactamente igual a 2. Y vean que aquí hay un elemento adicional, pero este elemento adicional es para seleccionar también a partir de incluyendo otra variable. Si solo nos interesa seleccionar por una variable, basta con dejarlo hasta sexo exactamente igual a 2, hasta ahí. Pero si queremos combinar casos, por ejemplo en este ejemplo es que sean casos que sean en sexo igual a 2, exactamente igual a 2, y además que en el origen sea exactamente igual a 1. Esa es una combinación, y pueden hacer tantas combinaciones como deseen. Si esto lo copian y lo pegan en RStudio, vamos a hacer una primera selección. Lo que voy a hacer es una primera selección donde solamente se hayan seleccionado los casos que sean hombres. Es el mismo código, lo corro, y si no hay, y entonces veo la consola, si no me manda ningún mensaje de error,
Si eso no ocurre, entonces me voy a la ventana del ambiente, ahí reviso lo que ha ocurrido y se crea un nuevo objeto que se llama COVID-hombre, es este objeto que yo acabo de crear. Y la otra cosa es que en este objeto, vean que está integrado por 204.454 filas, pero se respetan las 35 columnas. Y esto ocurre porque recuerden, filter funciona a partir de las filas. Entonces, en COVID hombre solamente están casos que cumplen esta condición, sexo exactamente igual a 2. Y en la y según recuerdo, pero ahorita no estoy seguro, según recuerdo, en la base original el valor de sexo igual a 2 correspondía a los hombres. La verdad ahorita no me acuerdo, pero creo que va en ese sentido. ¿Cómo podemos saber eso? Por ejemplo, una manera de confirmarlo es solicitar una tabla de frecuencias, table, y solicitar una tabla de frecuencias a partir del sexo, a ver qué es lo que nos dice. Y entonces ponen el nombre, escriben el nombre completo del data frame, datos COVID, símbolo de moneda, y luego escriben, por ejemplo, sexo, para ver qué, qué casos se incluyeron en, no es datos COVID, perdón, en la de COVID hombre, ¿ok? Y sexo, y vean que solamente nos arroja que la única categoría que tiene valores para sexo es la categoría 2 y hay 204.454 casos. Hemos seleccionado ahí a partir de esta variable de sexo exactamente igual a 2. Ahora, si quieren hacer un filtrado pero con más variables condicionales o condicionando por otras cosas, también ponen entonces este símbolo y escriben el nombre de la siguiente variable. En el ejemplo de el Markdown, ahí se selecciona por el origen. Origen exactamente igual a 1 y ahora entonces lo que va a ocurrir es que se van a filtrar los casos a partir ya de dos criterios, no solamente uno o dos variables, sexo donde sea exactamente igual a 2 y origen exactamente igual a 1. Si esto lo corren, control enter, ahora vean que lo que pasó es que se mantiene el mismo nombre del objeto, porque aquí sigue, pero lo que pasa es que en las filas, la cantidad de filas ahora se ha reducido, ahora tenemos 73.468, porque ahora resulta que no todos los hombres necesariamente provienen del mismo origen, sino que ahora es un subgrupo de sexo los que cumplen además la variable de origen, no la variable, la condición de origen igual a 1. Bueno, espero que esto de filter haya quedado más o menos claro. La segunda es arrange. Arrange para lo que nos sirve es para reordenar las filas de un data frame. Y por default las filas se ordenan de manera ascendente. En este caso, si se dan cuenta, lo que el comando dice es crear un objeto. Vamos a crear un objeto con los datos entonces ordenados y pensamos utilizar arrange. Este objeto de datos se va a llamar datos-COVID. Es exactamente igual al data frame, el nombre del data frame del cual vamos a obtener los datos. Cuando hacemos esto, cuando hacemos esto de escribir, crear un nuevo objeto, pero con el mismo nombre de un data frame ya existente, lo único que estamos diciendo es, esta base de datos, sobreescríbela, sobreescribe los datos, pero al final se va a mantener, se va a respetar todas las variables y los casos. En este ejemplo, datos, el data frame datos-COVID, se le aplica un pipe, lo que dice es, primero toma esta data frame, y después o entonces arregla el data frame a partir del criterio de esta variable. Y como les decía, por default los arregla de manera ascendente. Entonces la data frame se va a ordenar, se va a reordenar empezando por los casos que tienen menor edad y terminando por los casos de mayor edad. Entonces si copian todo esto y lo pegan en RStudio,
Entonces el comando es arrange. Si lo pegan y lo corren, lo que va a ocurrir es que nuestro data frame se sigue llamando datos COVID, tiene los mismos casos, tiene las mismas columnas, pero ahora lo único que ocurrió fue que se reordenó a partir de la edad. Una manera de ver eso es con el comando view, darle un vistazo al data frame, datos COVID, y se abre este visor. Y por ejemplo, vean ahora que si buscamos el criterio de edad, la variable edad, aquí está, aquí se encuentra. Vean que la variable edad empieza por los de menor edad, que son pacientes con síntomas COVID de 0 años, y en algún momento esto empezará a incrementarse. Bueno, hay muchos casos de 0 años, esto sí está grave. Otra manera de ver esto es utilizando, aquí ya subió la edad a 28. Otra manera de verlo es utilizando el comando head y datos COVID, pero ahora seleccionando por la variable edad para ver cómo está ordenado. Así el head nos arroja un vistazo de los primeros 6 valores para esta variable, y si complementariamente usamos el comando tail para la misma variable, datos COVID, nos va a arrojar un vistazo de los 6 casos, pero del final del data frame. Y ven, los últimos 6 casos, 2 tienen 119 años y 4 tienen 120. Entonces de esa manera hemos reordenado el data frame. El tercer comando es el comando select. Select hace algo parecido a filter. Lo que hace select es que nos devuelve un subconjunto, una selección de casos de nuestro data frame, pero aquí se seleccionan por el lado de las columnas, no por el lado de las filas. Entonces lo que se hace es que, por decirlo de alguna manera, se parte, de alguna manera lo que ocurre es que se parte el data frame a partir de las variables que nosotros le decimos que solamente queremos que se incluya. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo, se crea un nuevo objeto que se llama COVID-edad-sexo, al cual se le van a asignar los siguientes datos. Originalmente los datos van a salir del data frame datos COVID, y después se le aplica un pipe, o entonces se le dice, y entonces selecciona solamente estas, ¿sí? Selecciona solamente estas columnas: origen, sexo, intubado, edad, resultado, UCI, que es unidad de cuidados intensivos. Seleccionan todo esto, lo pegan en R, entonces comando select, pegan en R y lo corren, y lo que ocurre es que se crea un nuevo objeto, se crea este nuevo objeto, COVID, edad, sexo, pero vean que este objeto, si le dan clic con el cursor en la flecha azul, lo que va a ocurrir es que este objeto va a tener las 401.755 filas, eso se mantiene, pero ahora solo tiene 6 variables, 6 columnas, y son las columnas que ustedes seleccionaron: 1, 2, 3, 4, 5, 6, y están aquí y se respeta el tipo de variable original. Ahora viene otro comando, que es un comando muy importante: mutate. Mutate para lo que sirve es que permite añadir nuevas variables o columnas, además de que permite transformar las variables o columnas existentes. Este es muy útil, por ejemplo, para modificar, para transformar, para recodificar variables existentes, creándolas como nuevas variables o nuevas columnas, para no tocar las columnas originales, porque se corre el riesgo de que si manipulamos las columnas originales y nos equivocamos, corremos el riesgo de perder información, y muchas veces eso es difícil casi imposible de recuperar. Entonces, para crear nuevas variables, aquí les pongo 3 ejemplos. Una primera manera de transformar variables consiste en aplicar una función matemática a una variable existente.
aquí, por ejemplo, lo que ocurre es que vamos a trabajar sobre la base de datos que se llama COVID, el data frame, que es COVID hombre, que lo habíamos creado anteriormente. Y decimos, queremos crear un nuevo objeto que se llama COVID-hombre, al cual queremos que le asigne los valores de inicio, los valores originales de la variable COVID hombre. Recuerden, cuando esto ocurre, que nuestro nuevo objeto parte de un objeto que se llama exactamente igual, lo único que va a ocurrir es que la base original, el data frame original, se va a sobreescribir. Se va a sobreescribir, pero ahora al sobreescribirlo lo que queremos, le decimos toma este data frame y después o entonces aplícale esta función mutate. Vamos a mutar. ¿Qué es lo que vamos a mutar? Esto le estamos diciendo, al decirle que queremos mutar, lo que le estamos diciendo es que le añada una nueva columna o una nueva variable al data frame ya existente. Bueno, entonces al abrir paréntesis, lo primero que se pone es el nombre de la nueva columna o la nueva variable. En este caso se va a llamar edad-quad de cuadrada y esto va a ser igual a lo siguiente. Esta variable va a representar lo siguiente, es la variable original edad, pero ahora la va a elevar, eso significa este simbolito, esta flechita hacia arriba, la va a elevar o le va a aplicar una potencia y la potencia es de 2 o la va a elevar al cuadrado. Entonces la nueva variable que se da al cuadrado es sencillamente la edad elevada al cuadrado o con un exponente 2. Si esto lo copian y lo pegan en R, entonces lo primero es transformar una variable existente aplicando una función matemática. ¿Ok? Si corren eso, vean que lo que ocurre es lo siguiente. El objeto COVID hombre ya existía, lo único fue que se sobreescribió. Y en ese sentido lo que se sobreescribió lo que pasó fue que se le añadió una nueva columna. Y esa columna es esta que acabamos de crear de edad-4. Para confirmarlo pueden darle con el clic, le dan clic con el cursor a esta flecha azul y si se van hasta el final, es ahí en el final donde se añade la nueva columna, se llama ahora edad-4, una edad numérico y este es un vistazo a los primeros valores y 4225 es la elevación al cuadrado del caso correspondiente de edad elevada al cuadrado. Bueno, ese es por un lado. Otra manera de transformar o de crear una nueva variable dentro de un data frame existente es a partir de crear grupos. En este caso creamos grupos, agrupamos valores utilizando un argumento o una estructura lógica. Aquí la estructura lógica va a estar dada por el siguiente comando, if else. Entonces lo que vamos a hacer es transformar, es mutate, transformar una variable. En este caso vamos a transformar la variable que se llama sector a partir de una estructura lógica. La estructura lógica es if else. Entonces, vean lo que estamos haciendo es, creamos un objeto que se llama COVID-hombre a partir de, primero, el nombre del data frame, COVID-hombre. Como esto se repite, lo que quiere decir es que se va a sobreescribir la base ya existente. Después se le aplica el comando mutate. Mutate quiere decir es añadir una nueva variable, vamos a añadirla. Y abriendo el paréntesis, lo que tenemos que especificar primero es el nombre de la nueva variable, tipo _de sector. Y esto va a ser igual a esta estructura lógica, a un argumento. Decimos, incluimos el comando if else y el comando lógico lo tenemos que ir especificando. Abrimos paréntesis y decimos, y se introduce el nombre de la variable que queremos transformar. Y por ejemplo, la variable con la que vamos a transformar es sector. Recuerden, sector tiene 14 valores.
va del 1 al 13 y del 13 se salta al 99. Y recuerden, estos sectores es tipo de sector hospitalario o tipo de hospital donde se levantó la encuesta. Entonces aquí lo que se dice es, aquellos casos donde el sector tiene un valor menor a 6, o sea, menor a 6 quiere decir es por abajo de 6, sin incluir al 6, por abajo del 6, separamos por una coma y ahora la estructura lógica es, a todos estos casos que están por debajo de este criterio, separamos por una coma y, decimos, y lo que especificamos es qué valor va a adoptar en la nueva variable, en la de tipo de sector. Y si el valor es un valor no, es un valor de carácter, es una palabra, entonces se tiene que escribir entre paréntesis. Y aquí se escribió un tipo, nada más para ejemplificar ahí. Y la estructura lógica lo que quiere decir es, si cumple esta condición, entonces dale este primer valor. Si el caso referido, si la persona encuestada no cumple esta condición, entonces dale, coma, el valor residual. El valor residual sería una segunda categoría. A eso se refiere esta estructura lógica. Entonces, las personas que hayan sido encuestadas en hospitales que fueron clasificados del sector 1 al 5, eso quiere decir esto, 1 al 5 sin incluir el 6, en la nueva variable tipo de sector se les dará el valor de un tipo. Si fueron encuestados en hospitales del sector codificados del 6 en adelante, entonces se les dará este valor, este segundo valor o valor residual. Entonces, si copian todo esto y lo pegan en RStudio, entonces vamos a transformar a partir de estructura lógica que se llama if else. Entonces, si corren, si lo copian y corren todo esto, lo que pasa es que dentro de nuestro data frame que se llama COVID hombre, se acaba de crear una nueva columna, ahora es la 37, y la 37 la reconoce, se llama tipo de sector y la reconoce como una variable de carácter o de palabras, y ahora los valores que asigna es estos que dimos, un tipo, segundo tipo. Entonces aquí lo que nos muestra es que el primero, segundo, tercero, cuarto caso fueron encuestados en hospitales codificados como sector de 1 al 5 sin incluir al 6. Y paso al último ejemplo para transformar una variable a partir de la recodificación de valores. Esto de recodificación de valores, ya sean numéricos o caracteres, lo que quiere decir es que vamos a cambiar los valores originales por nuevos valores. La diferencia con el comando de if else es que en if else creamos una estructura lógica. La estructura lógica es crear un grupo y a partir de crear grupos a partir de un criterio y a partir de crear esos grupos les asignamos valores. Pero ahora lo que estamos haciendo con recode, con recodificar, es cuando es referir que un valor existente, en este caso un valor numérico específico, queremos que le asigne otro valor. No estamos creando nuevos grupos, lo único que estamos haciendo es cambiando los valores originales por valores nuevos, sin modificar o sin crear grupos o reagrupar el data frame de otra manera. En este caso, siguiendo el trabajo con la data frame COVID-hombre, lo sobreescribimos, le aplicamos el pipe para decirle toma este data frame, después haz lo siguiente, aplícale mutate, cuando decimos mutate es crea una nueva variable, una nueva columna, abrimos paréntesis y primero le decimos cuál es el nombre de esa columna nueva. En este caso es sex-rec, porque va a ser sexo recodificado. Le damos el símbolo de igual, le decimos, bueno, esto va a valer igual a lo siguiente. Utilizamos el comando recode de recodificar y cuando le decimos recode, le referimos entre paréntesis primero cuál es el nombre de la variable que queremos que le cambie los valores. Después utilizamos estas comillas y adentro referimos el nombre del valor original.
En la base de datos original, por ejemplo, sexo está como, mujer está como 1, hombre está como 2, y ahora lo único que vamos a hacer es transformar los unos, mantenerlos como unos, pero el 2 transformarlo y cambiarlo a 0. Vean que este argumento se separa por una coma del otro y al final se cierran los dos paréntesis. Copian esto y si lo pegan a partir de valores, lo pegan y sencillamente lo corren. Y lo que ha pasado es que la variable de sexo ha cambiado de valores. Una manera de confirmarlo es otra vez llamando una tabla de frecuencias a partir del nombre del data frame, COVID hombre, y lo que nos interesa es la variable sexo, pero ojo, ahora ya no es sexo original, sino lo que es la nueva que se llama sex rec. Esa es la nueva que hemos creado, y vean que en la variable original la única categoría que se mantenía era la 2. Esto lo pueden ver en su consola, por ejemplo en table, en COVID-hombre, sexo era igual a 2, era el que se mantenía, pero ahora sexo cambió por 0 y es la misma cantidad de casos, 73.000. Esa es otra manera. Otra cosa que también hace DeepLayer es que nos permite crear resúmenes, nos permite crear tablas con resúmenes estadísticos para diferentes variables. Una tabla es esta ordenación de columnas con filas. Y por ejemplo, utilizando Summarize podemos solicitar distintos valores. Por ejemplo, la media de la edad, podemos pedir también la desviación estándar de la edad y por ejemplo con esto podemos pedir el número de casos o la cantidad de casos que fueron incluidos para cada grupo. Y hay otro comando aquí intermedio que se llama group by. Group by es también un comando de DeepLayer y esto nos permite crear grupos a partir de una variable para después reordenar los datos. Y hacia dónde voy es que en este comando se encuentra lo que estamos haciendo aquí. Al utilizar Summarize vamos a pedirle una tabla con resúmenes de ciertos datos. Entonces la manera en que se estructura esto es primero solicitar el nombre del data frame y le decimos primero toma esta base de datos, después agrupa los casos a partir del criterio de esta variable o de los valores de esta variable. Esta variable pues tiene dos valores posibles, mujeres y hombres. Nos dice, y después de que los hayas agrupado, entonces haz otra cosa, genérame una tabla de resúmenes de ciertos datos. ¿Qué resúmenes? Pues los que yo les voy a indicar. Primero quiero que me des el valor de la media. La media, este es el nombre que le va a dar a la primer columna, y esa primer columna va a tener estos valores. Min, recuerden que es la manera de solicitar el valor de la media, ¿de qué variable? Pues de la edad. Después, separado por una coma, podemos especificarle el nombre de una segunda columna. Desviación sería este correspondiente, y esta desviación es igual a la desviación estándar de la variable edad. Nos va a dar los valores, y por ejemplo una tercera columna que se llama cantidad, que es igual a n y paréntesis vacío. Lo que quiere esto es una manera de decirle que nos dé el total de casos que fueron incluidos en el cálculo. Seleccionamos todo esto, pasamos a RStudio y entonces lo pegamos, y lo que nos va a arrojar en la consola es lo que vieron en el Markdown. Nos arroja una tabla con columnas de arriba hacia abajo. Una se llama sexo, otra media, otra desviación, otra cantidad, y esta tabla está integrada por filas. En este caso hay dos filas, y son dos filas porque de inicio
de inicio se agrupó a partir de la variable sexo y de los valores que hay dentro de la variable sexo, porque así se lo solicitamos. Y entonces nos da el promedio del sexo para el caso de todos los que fueron codificados en sexo 1 y nos dice para 1, si un sexo, si uno son mujeres, que ahorita no estoy seguro, nos dice la media de edad para las mujeres desde 42, la desviación estándar para la edad de las mujeres desde 42 y hay 193.301 mujeres. Y lo mismo hace, pero ahora para los que fueron recodificados con sexo igual a 2, nos dice el promedio de su edad es de 43.2, su desviación es de 17 y hay 204.454 casos. Para eso sirve Summarize, para generar tablas con resúmenes de datos. Y finalmente, Sample-N. Sample-N nos ayuda a generar muestras aleatorias a partir de datos o filas de un data frame. Esta es una manera de crear submuestras de una muestra que ya tenemos y nosotros especificamos de qué tamaño queremos que ocurran estas muestras. Para eso existe este comando y por ejemplo muchas veces esto vale la pena guardarlo como un objeto nuevo. En este caso el nuevo objeto se llama submuestra y se le asignan los valores que de inicio son valores que salen del objeto que se llama datos-COVID o del data frame original y después se le aplica con el pipe, se dice después aplícale la siguiente instrucción sample-n, lo que está diciendo es haz una muestra aleatoria a partir de estos datos y abriendo paréntesis, el primer argumento es un número. Ese número refiere qué tan grande o de qué tamaño debe ser la nueva muestra. Separado por una coma, esto se puede especificar o basta con dejarlo hasta 500. Pero cuando el comando replace igual puede adoptar otros valores. En este caso el valor que está por default es false, pero también el otro valor puede ser true. Lo que quiere decir replace es si se va a reemplazar si en la muestra original se va a reemplazar o no los casos que fueron seleccionados. Esto es, si esto se cancela, si se deja en false, el replace se deja en false, entonces un caso que fue seleccionado para esta muestra de 500 individuos, cada uno de los casos solamente puede ser seleccionado una vez. Si se cambia por true, entonces lo que quiere decir es que cada caso que fue seleccionado en un primer momento para la muestra de 500, en un segundo momento también puede ser reincorporado de nuevo en la muestra de 500 y entonces puede ocurrir que un individuo haya sido seleccionado aleatoriamente más de una o dos veces en la nueva submuestra. Entonces lo común es dejar esto en false. Si copian esta instrucción, la pegan en R y ahora lo que estamos trabajando es sample-n para crear muestras aleatorias, corren esto, lo pegan y lo corren y ahora vean lo que ocurrió, se crea un nuevo objeto que se llama submuestra, pero vean, esta submuestra ahora solo tiene 500 filas, 500 casos, pero se respetan las 35 variables. Y finalmente, el último comando de dplyr que me interesa que conozcan es rename. Rename, lo único para lo que nos sirve es para renombrar variables existentes en un data frame o para cambiarle el título a las variables. Y la manera en que se ocupa rename es el comando, se abre paréntesis, el primer argumento se va a referir al nuevo nombre de la variable que queremos incorporar. ¿Cuál es el nuevo nombre? En este caso es tipo-sector. Luego el símbolo de igual y lo que estamos diciendo es, este es el nuevo nombre que queremos que le des a la variable ya existente que se llama así. Sector con mayúsculas y entonces lo que va a ocurrir es que la variable sector con mayúsculas en nuestro data frame datos COVID va a cambiar y se va a llamar tipo-sector. Eso es lo que nos permite hacer este comando de rename.
Si lo pegan y lo corren, ahora vean que la manera de ver esto, por ejemplo, es utilizando este comando names. Con name solicitamos los nombres de las columnas o de las variables y adentro le referimos el nombre de nuestro objeto, datos COVID, control enter. Y ahora lo que hay que encontrar es el nombre de la variable datos. Ah, no, pero recuerden, no es de el data frame original, sino del objeto que acabamos de crear, del objeto que acabamos de crear en este comando, y el objeto se llama submuestra. Submuestra, entonces queremos que nos dé los nombres de el data frame que se llama submuestra, y en este objeto que se llama submuestra, ahora sí, en la variable, en el data frame original, datos COVID, el nombre de la variable sector está en mayúsculas, y vean que en el data frame que creamos que se llama submuestra, la variable sector ha cambiado de nombre por tipo-de sector. Y bueno, creo que este es un pequeño video para explicarles un poco de manera rápida la manera en que se utiliza DeepLayer para transformar y manipular variables dentro de un data frame, y esto lo vamos a utilizar después para estar haciendo cálculos y combinando variables y transformando variables. Bueno, ojalá les sea útil y nos vemos pronto.